Muy buenas tardes. Hoy lunes 7 de junio, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra tiene el agrado en presentar bellas palabras de vida. Cada día lunes, como siempre, nos encontramos delante de la Sagrada Escritura y con un tema muy importante para nuestra edificación espiritual. Hoy que el mundo funciona al revés. Me recordaba de un popular tango argentino que dice en el siglo XX, no sé cuándo lo grabaron, pero lo grabó el autor de ese tango pensando en este siglo XX que ha sido una catástrofe a nivel mundial. Hoy, como siempre, en la Sagrada Escritura, la palabra nos enseña los errores del pasado son experiencias que nos da la vida para recapacitar y no volver a cometerlos. Las naciones siempre tienen puestos los ojos en otras naciones y ven que los mandatarios hacen un tipo de estratégica economía, laborar y muchas cosas que van haciendo y van copiando, van asesorándose. Hoy, como muchas veces he dicho, ser político tiene toda la herramienta en las manos, porque ellos tienen asesores, los que investigan, los que ilustran al político en qué rumbo van a seguir. Entonces ellos como que se ganan el dinero limpiamente. No son capaces de estudiar, no son capaces de sesionarse ni ir directamente al pueblo, a donde está la necesidad. Pero los hijos de Dios siempre vamos a la Sagrada Escritura a buscar la experiencia de los antepasados, de aquellos viejos profetas, de los profetas que realmente hablaban lo que Dios le decía. Y hoy quiero llevarte, y en estas semanas vamos a tratar de comprender y entender lo que el profeta Oseas, capítulo 4, hoy vamos a leer, nos dio el tiempo del estudio, solamente los primeros 2 versículos, pero Oseas en el capítulo 4 tiene del 1 al 19. Y vamos a irlo desarrollando de una manera que nos sirva de experiencia, nos sirva como un resultado, pero un resultado positivo, no peor. Aquí podemos ver que Israel resultó culpable ante Dios. Así le he puesto al mensaje de este día. Vamos a ir primeramente a leer los 2 primeros versículos. Yo tenía programado para leer del 1 al 6, pero no, el tema es bastante largo y muy edificante para poderlo desarrollar en un corto mensaje. Así que ténganme paciencia y síganme para que no cometamos el mismo error y lleguemos a la presencia del Señor siendo culpable. Ahí nada podemos hacer. Si estamos delante de la presencia del Señor culpable, ya no hay nada más que decir. Ay, aleluya. Me le llega a erizar mi piel. Tengo una calor sofocante en mi cara. Estuve todo el día trabajando en la reparación de la casa.
Pero bueno, vamos a ir a lo que el Señor nos da la fortaleza espiritual para este día. Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2 primeramente. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mentir, matan, hurtan, adulteran, prevalecen y homicidios tras homicidio se suceden. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su poderosa y eterna palabra que el Señor trae para nuestros corazones. Amado Dios, permítenos, Señor, que a través de Cristo y la guía de tu Espíritu Santo, tú puedas, Señor, usar la herramienta que tú me has dado, Señor. Todo lo que tú has podido darme en este día para poderlo entregar como lo he recibido. Lo que por gracia recibimos, por gracia debemos compartir. Permítenos que en este primer lunes de este junio podamos compartir al profeta Oseas y de él poder aceptar los errores del pasado para que delante tuyo, Señor, lleguemos y no seamos culpables ante el Dios Todopoderoso. Bendice este día y bendice cada uno de los hogares y cada oído de aquellos que están atentos a tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A partir de la desgarradora experiencia de su propio hogar, Oseas comenzó a hablar a la nación. Él sabía entonces cómo Dios se sentía hacia ellos. Todo lo que se ha dicho hasta este punto se ha expuesto en una forma general. Dios había dicho, ellos han pecado. Han actuado como una mujer infiel hacia mí. Entonces fue como si Dios fuera a conducirlos ante el tribunal para exponerles ciertas acusaciones contra ellos y probar dichas acusaciones. El mensaje del capítulo 4 fue una denuncia de que Israel era culpable de anarquía, inmoralidad, ignorancia de la palabra de Dios e idolatría. Podemos comparar a este capítulo con el primer capítulo de Isaías, en el cual el profeta Isaías habla como el reino del sur, el reino de Judá, explicando en detalle las acusaciones de Dios contra la nación. Creemos que podemos comparar los pecados de Israel con los de otras naciones o naciones. Es cierto que la nación de Israel fue el pueblo escogido por Dios y Él le entregó a ese pueblo la ley de Moisés. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente, amados oyentes y hermanos de la fe. La ley de Dios es una norma para cualquier nación que quiera ser bendecida, es decir, que quiera recibir sus bendiciones espirituales.
sus bendiciones, de poder sentirse protegido y poder decir claramente los mandatarios al término de sus mensajes hacia el pueblo, que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude. Hay muchos que usan esa frase, pero no están haciendo lo que Dios quiere que respetemos, que hagamos, que seamos una nación bendecida. Por lo tanto, podemos encontrar en general a los pueblos de la tierra culpables de las mismas cosas que Israel. Fue declarado culpable ante Dios cuando Él juzgó a ese pueblo y los condujo al cautiverio. Muchos podrían estar en desacuerdo con esta afirmación y dirían: bueno, nosotros no somos idólatras. Estimado oyente, la codicia es una forma de idolatría, y el pueblo en su conjunto y multitudes de personas en la actualidad están impulsadas por la codicia. Podríamos decir que en cierta forma adoran el dinero y ansían, mejor dicho la palabra, disfrutar del poder, la notoriedad e influencia que el dinero proporciona a los seres humanos. Hemos llegado a un punto en que casi no nos sorprende abrir los periódicos o enterarnos por otros medios de difusión de nuevas formas de practicar la corrupción en los niveles más productivos de las actividades comerciales. Podemos leer el libro de Oseas y señalar con nuestro dedo a Israel y decir: es una vergüenza cómo ellos se apartaron de Dios. Pero yo casualmente he dicho que un pero es como un signo pare, como una advertencia. No podemos, los que conducimos, los que tenemos licencia para conducir, sabemos que un signo pare es como un semáforo con luz, con la señalización en rojo. Pero necesitamos mirar a nuestro alrededor y comprobar que los mismos es cierto en nosotros. El mismo desaire que le hace el pueblo de Israel a Dios es el mismo nuestro. En el primer versículo de este capítulo, el Señor confrontó a Israel con el hecho de que no tenía conocimiento de Él. Podemos leerlo nuevamente y dice el versículo 1: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Amén. Aquel pueblo tenía el cerebro lavado por la idolatría, aunque Dios los había introducido para que tuvieran amor y practicaran la misericordia, ya no expresaban su compasión de ninguna manera. El Señor le había dicho en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 10, leámoslo, amados hermanos, leámoslos. Vamos a poner un segundo, tengo que poner
enchufar el tablet porque está lenta la batería, ya se está agotando. Tenía que haberlo hecho antes, pero hoy pedimos disculpas para poder leer Levítico capítulo 19, dije. Ya enchufamos esto, ahora vamos al tercer libro de la Biblia, que es Levítico. Entramos al capítulo 19, versículo 10. Dice Levítico 19:10: y no rehusarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejará. Yo, Jehová, vuestro Dios. La ley que Dios le dio a su pueblo. Pero esa ley estaba tan lejos de ellos porque no practicaban misericordia. No practicaban misericordia con aquellos pobres y extranjeros que vivían en la tierra prometida. En otras palabras, amados hermanos y oyentes de este día, Él les había dicho: esta es la forma en que yo cuido a los pobres. Vosotros también tenéis que hacer lo mismo. Hoy podemos preguntarlo por qué. El pueblo había olvidado aquellas antiguas palabras. Es que no había un conocimiento de Dios en el país. Y ya no era misericordioso, compasivo con los necesitados. Es posible que hubiera muchas religiones, mejor dicho, la palabra es religiosidad, pero sin conocimiento real de Dios. Y ahora vemos que ellos estaban quebrantando, sí, amados hermanos, quebrantando los 10 mandamientos en el versículo 2 de Osea, de este capítulo 4. Al cometer cada uno de estos pecados, estaban quebrantando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Usted puede ver por sí mismo, lo que dice el capítulo 20 de Éxodo, donde están los 10 mandamientos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Y todos estos pecados estaban siendo cometidos incluso entre familiares. Quisiéramos aclarar ahora un punto importante en lo relacionado con este tema. Perdón. Dios le dio los 10 mandamientos que eran solo una parte de la ley de Moisés a la nación de Israel. Pero en ellos Dios expresó su voluntad. La iglesia de hoy no está bajo los 10 mandamientos como si esto fuera un camino de salvación o una manera de vivir la vida cristiana. Pero esto no significa, mucha atención, amados hermanos, que podemos quebrantar los mandamientos. Simplemente significa que Él nos ha llamado a un nivel más elevado de vida y nos ha capacitado para que vivamos por el poder del Espíritu Santo. Dios ha dicho: no matarás, no cometerás adulterio. Y hay otras cosas que Él ha condenado en la Biblia. Dios ha condenado la embriaguez y otros pecados, ya que
ya descrito en otros pasajes que hemos tratado anteriormente. Dios condujo a Israel al cautiverio porque ese pueblo resultó culpable de cometer pecado que Él especificó en su palabra. Hay naciones en esta tierra que incluyen poblaciones que tienen un conocimiento de Dios en general y otros procesan otras religiones. Hay naciones que tienen una tradición cristiana, pero eso no implica necesariamente un conocimiento de Dios. Algunos tienen muchos edificios dedicados a iglesia, construida en todos los estilos. Realmente hay para todos los gustos. Hoy puedo decir los domingos, no durante la pandemia, pero anteriores, pueden observarse que un pequeño porcentaje de la población asiste a los servicios y muy pocas personas son realmente alcanzadas por la palabra de Dios. Quiero aclarar que en muchos hoteles incluso hay ejemplares de la Biblia en las habitaciones, pero no sabemos cuántas personas verdaderamente lo leen. Amén. Nos tememos que muchos son esos ejemplares ni siquiera habrán sido abiertos. La cuestión es que la Biblia circula libremente en una gran cantidad de países, más que nunca antes que la historia, y se vende a precios realmente asequibles. Pero nunca ha habido tantas personas que ignoren el contenido de este libro. Existe, amados oyentes, una ignorancia generalizada con la palabra de Dios. En algunos domingos atrás, sábado eran, escuché una radio circular y una de las personas que transmite hablaba algo de Dios, hablaba algo que no estaba de acuerdo con Israel, no estaba de acuerdo cómo Dios podía tener un pueblo por preferencia. Y hacían varios comentarios que no son bíblicos y que quizás lo han oído, pero lo han interpretado al gusto de ellos. Por eso que existe una ignorancia generalizada en la palabra de Dios. No hay conocimiento de Dios, aunque eso así, no faltan observaciones críticas apresuradas sobre los pasajes de la Biblia por parte de personas que ni siquiera la han leído. El contexto del pasaje criticado, ni los pasajes paralelos o similares, e ignoran el trasfondo cultural en que el mensaje bíblico ha sido transmitido. Incluso la vida de Cristo ha sido objeto de debate por personas que no han leído los evangelios. Amados hermanos, ¿cuántos no saben y pueden tener un crucifijo en su casa con Cristo, una cruz con un Cristo crucificado, y no tienen conocimiento por qué Cristo llegó a la cruz? Los comparan sin haberlos leído
y creen ver contradicciones en vez de leer los relatos completos de los evangelistas. Ser consciente del carácter complementario de los registros históricos del Evangelio. Amados amigos, no es fácil, pero no imposible de escudriñar las Escrituras. A mí me causa mucha admiración que hay muchas personas buenos lectores, y leen libros y libros. Nadie hoy quiere recomendar el conocimiento de Dios. Nombran películas, nombran libros y autores como el origen de la familia. ¿Qué quieren hacer en este siglo XXI? Abominación delante de los ojos de Dios. Un pueblo elige por sí solo seguir a Cristo. No somos la niña de los ojos, es Israel la niña de los ojos. Pero en el capítulo de Oseas, Israel ha resultado culpable ante los ojos de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros. O sea, mejor dicho, no queremos nosotros, los cristianos evangélicos, caer en la idolatría, caer en la codicia, la falta de misericordia, no pensar solamente en el yo, sino en el prójimo. Hoy, como en muchos países, hay algo que se debe usar, esa protección vocal, esa mascarilla. Pero hay personas que no lo hacen. No se están amando ellos ni están amando a su prójimo. Porque no sabemos cómo podemos contraer el virus. Hoy, en este día, he querido llevar este pequeño estudio de 2 versículos del capítulo 4 de Oseas para darnos cuenta, para hacer una reflexión en nosotros mismos de cómo estamos delante del Señor. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor os manda? ¿Estamos como en el versículo 2 de Oseas 4? Perjuran, mentir, matan, hurtan, adulteran, prevalecen, y homicidio tras homicidio se seducen. Amados hermanos, hoy es cuando más se ve. En la Crónica Roja podrían haber un programa que se llamó antiguamente Crónica Roja, para dar las noticias, esas noticias de suicidio, esas noticias de asesinato, esas noticias de violaciones, para descubrir este mundo. No debemos seguir echando más mugre debajo de la alfombra. Debemos de pensar en el resultado delante de Dios. Somos libres de aceptar o no aceptar. Somos libres de recibir a Cristo como dueño y Señor en nuestras vidas. Nada podemos hacer por aquellos que, duros de cerviz, no quieren entender y no quieren comprender el plan divino de Dios hacia la vida eterna. Pero llegará el día donde no van a poder echar pies atrás. Hay un relato bíblico muy conocido
que es cuando muere el pobre Lázaro y el rico. Aquel rico en el infierno suplicaba por una gotita de agua, que Lázaro mojara su dedo y le untara sus labios, dice el relato bíblico. Pero no era posible, porque hay una gran cima, hay una gran distancia entre el cielo y el infierno. También podemos notar en ese relato bíblico que él anhelaba que sus hermanos no fueran a ese lugar, que se convirtieran, que reconocieran a Jesucristo como el dueño y Señor de su vida. Yo a veces escucho muchas cosas que habla la gente. Cuando fallece alguien, dice que ahora tiene un angelito en el cielo. Hay muchos que dicen, mi mamita me cuida desde el cielo. Y muchas cosas que son ritos, son enseñanzas basadas, no en la Sagrada Escritura, basada en el comentario boca a boca que se llama. Hoy sabemos, si comprendemos, que aquel difunto, aquel familiar, está en una zona de descanso, ¿cierto? Está para un juicio final. Cuando no lo hemos sido con Cristo, Él nos los puede llevar al paraíso, como le dijo al ladrón en la cruz: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hizo una decisión, reconoció a Jesucristo como Hijo de Dios. Reconoció que Él entregó su vida por el pecado de la humanidad. Hoy quiero llegar a la conclusión del mensaje: el pecado de Israel. Así le he puesto al logo de este día, y tenemos que meditar para no caer en la misma tentación, para no caer en el desagrado ante Dios. Que Dios nos proteja, que Dios nos ayude. Hoy el Espíritu Santo, el que nos protege, nos cuida y nos guía. Hácele caso. No te rebeles contra el Espíritu de Dios. Amado y eterno Dios, gracias te damos a esta hora. Más que nunca, Señor, por haber podido escudriñar la Sagrada Escritura, haber podido solamente alcanzar estos 2 pequeños versículos, pero con un profundo enseñanza que nos capacita a cada uno de nosotros a no cometer los mismos errores, para que cuando lleguemos a tu presencia, tú no los encuentres culpables ante ti, sino que nos dé la bienvenida. Buen siervo fiel. Qué poderosa esa palabra. Qué gusto de santidad tiene esa palabra. Qué gusto de obediencia. Así que, como siempre, amado Padre Celestial, te pido que tú sigas trabajando en nuestras vidas para seguir exhortando, para seguir edificando a tu pueblo, porque todo tiene un resultado y queremos ver un resultado positivo. No queremos usar nuestro dedo indicador, queremos usar nuestra convicción de haberte recibido a ti como dueño y Señor de nuestras vidas, para que a través del Espíritu Santo tú nos guíes, tú nos protejas y nos alargue nuestra larga vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amados hermanos y oyentes de este día, antes de retirarme, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 10 a las 20 horas de Suecia con vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya estás invitada, desde ya estás considerada como intercesora o intercesor delante de la presencia del Señor para que por cada una de las peticiones que podamos recibir en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Así que jueves 10 a las 20 horas de Suecia, orando por el prójimo. Y estaremos el próximo lunes 14 con estas bellas palabras de vida y siguiendo al profeta Oseas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.